¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarle. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos información interesante para usted. Le vamos a presentar, bueno, lo que pasó en Campeche. Y esto es lo que tendremos, o parte de lo que tendremos en el noticiero. A continuación, la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas reportó 8 casos de COVID-19 en 5 municipios. Un sujeto fue agredido a cuchilladas por un desconocido en las inmediaciones del barrio Niño de Atocha. Cuantiosos daños materiales fue el resultado de una volcadura en el libramiento que conecta a Tuxtla Gutiérrez. Según los datos de la Secretaría de Salud, 54 migrantes han sido dados de alta en los diferentes hospitales de Chiapas. Un fuerte accidente carretero dejó como resultado a varias personas lesionadas en el tramo que conduce a Huixtla. ¿Cómo estamos en el asunto del coronavirus en el estado de Chiapas? Veamos. En las últimas horas se confirman 8 casos positivos en el estado de Chiapas y se reportan 0 defunciones. La Secretaría de Salud del Estado comunicó el reporte de 8 casos positivos de COVID-19 en 5 municipios de la entidad, sin decesos en las últimas horas. Los contagios nuevos se distribuyeron en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez 4, Chiapa de Corzo, Comitán, Palenque y Tonalá, un contagio en cada municipio. Las pruebas positivas confirmadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública recayeron en 4 hombres y 4 mujeres mayores de 15 años de edad. Del total de pacientes, 5 de ellos cursan con comorbilidades como hipertensión, diabetes, obesidad e inmunodepresión. Al no registrarse defunciones en el último día, Chiapas llega a 48 días sin cambios en el indicador de mortalidad por COVID-19. La dependencia estatal recuerda que el virus SARS-CoV-2 puede entrar al organismo de una persona sana a través de la boca, nariz y ojos, por lo que el lavado constante de manos, la utilización correcta de cubreboca y la sana distancia son las medidas básicas de protección. Además de una alimentación saludable, la hidratación, dormir al menos 8 horas por la noche y abrigarse contribuyen a evitar las enfermedades respiratorias. Una persona fue herida con arma blanca. Esto ocurrió en una pelea callejera. Con información e imágenes del Cuarto Poder. Un sujeto fue agredido a cuchilladas por un desconocido en las inmediaciones del barrio Niño de Atocha de la capital del estado. La víctima dio a conocer que minutos antes un hombre le había cerrado el paso, por lo que se hicieron de palabras y posteriormente se agarraron a golpes sobre la 9ª Norte y 8ª Poniente. Sin embargo, el agresor sacó de entre sus pertenencias una navaja y lo hirió 3 veces en el pecho. El afectado fue identificado como Librado N, de 39 años de edad, quien quedó gravemente herido, pero como pudo, caminó unas cuadras hasta llegar a la 5ª Norte y 10ª Poniente, en donde personas que transitaban por el lugar lo vieron y de inmediato solicitaron el apoyo al 911. En minutos se constituyeron elementos de la Policía Municipal y de la Estatal, los que solicitaron la presencia de paramédicos del heroico Cuerpo de Bomberos, quienes después de llegar pudieron valorar al herido. Finalmente, una ambulancia de Protección Civil Municipal trasladó al sujeto al Hospital Regional Dr. Gilberto Gómez Maza. Elementos de diferentes corporaciones montaron un operativo de búsqueda para tratar de ubicar al atacante, pero todo fue en vano, ya que no pudieron dar con él. Lo que inició con una acalorada discusión terminó con un intento de homicidio. 3 puñaladas le asestó en el pecho al contrario que le había reclamado por el asunto de que se le había cerrado en la carretera. Un vehículo quedó destrozado después de volarse la barrera de contención en Ocosocuautla, Chiapas. Con información e imágenes del teléfono rojo. Cuantiosos daños materiales fue el resultado de una volcadura ocurrida en el libramiento que conecta a Ocosocuautla con Tuxtla Gutiérrez, justo en el desvío a la colonia El Tzutzú. Los automovilistas que circulaban por la zona reportaron el accidente a través del 911, por lo que de inmediato
se activaron los servicios de emergencia y de seguridad hacia la zona del percance. Personal de Protección Civil llegó hasta el lugar del accidente para verificar la situación de los lesionados. Sin embargo, al llegar al lugar se percataron que la camioneta de la marca Lincoln había sido abandonada, por lo que se desconocen las condiciones en las que salieron los pasajeros. El personal de seguridad de la Policía Municipal, en coordinación con agentes de tránsito y del grupo de emergencia Serva, se encargaron de prevenir la circulación vial en la zona del accidente en espera del arribo de las autoridades competentes. Agentes de la Guardia Nacional de la División de Caminos se presentaron al sitio para tomar nota de lo sucedido y permitir el remolque de la unidad al corralón en turno en espera de determinar las causas del accidente y deslindar posibles responsabilidades. Más adelante le voy a presentar una segunda versión de lo que pasó allá en Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, Chiapas. Vamos a hablar de eso regresando del segmento, pero por lo pronto, 56 de 114 migrantes lesionados en el accidente pasado han sido dados de alta, según dijo la Secretaría de Salud. El secretario de Salud de Chiapas, el doctor Pepe Cruz, informó que a una semana del accidente ocurrido en el tramo carretero Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, en el que resultaron lesionados 114 personas procedentes de Centroamérica, quienes fueron atendidos y atendidas en la red hospitalaria del sector salud del estado. Hasta la fecha han sido dados de alta un total de 56 personas. Al respecto, el funcionario estatal dio a conocer que en las últimas horas 11 pacientes migrantes fueron dados de alta por mejoría, que sumados a la cifra anterior hacen un total de 56 personas recuperadas. En tanto, agregó que 51 pacientes continúan recibiendo atención médica en el Hospital General Gilberto Gómez Maza de Tuxtla Gutiérrez y los hospitales básicos comunitarios de la Secretaría de Salud en Acala y Berriozábal. Detalló que, de acuerdo con el reporte médico, el estado de salud de la mayoría de los pacientes, en un 90% de ellos, es delicado y grave, mientras que el pronóstico del resto es muy grave. El dato de personas que perdieron la vida mientras recibían atención debido a la gravedad de las lesiones se mantiene en 7 defunciones. Pues qué bueno que ya algunos están saliendo de esa situación que ocurrió debido a la intención que tienen de cruzar todo México para llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, se han enrolado con polleros que los llevan en condiciones lamentables, no aptas para un ser humano, y que desafortunadamente en esta ocasión terminó en una situación muy grave cuando el tráiler se volcó. Las autoridades no dieron a conocer ningún peritaje de qué fue lo que pasó. La mayoría de las personas han estado especulando o hemos estado especulando respecto a qué fue lo que ocurrió. Algunos que se les fueron los frenos al tráiler, otros que iba huyendo, iba muy nervioso, y una serie de comentarios que son conclusiones sacadas únicamente al vapor. Sin embargo, en una entrevista que le hicieron a uno de los migrantes después de salir de esa situación difícil, dijo que en una curva sintieron ellos que el camión se movió con fuerza hacia el lado izquierdo, por lo tanto todos ellos se fueron hacia el lado derecho. De acuerdo a la fuerza centrífuga, todos prácticamente se inclinaron hacia el lado derecho, provocando que la caja del tráiler tuviera mayor peso del lado derecho, no soportando y provocando la volcadura. Esto, con la velocidad en que venía, pues provocó lo que usted ya sabe hasta el día de hoy. Sin embargo, ninguna autoridad dio a conocer un peritaje de qué fue lo que pasó, qué es lo que ocurrió, cuál fue el motivo de la volcadura. Todo quedó simplemente en puras especulaciones que se han hecho a través de las redes. Un accidente automovilístico dejó a varias personas lesionadas en Huixtla, Chiapas. Con información e imágenes de la red, un fuerte accidente de tránsito se suscitó el pasado jueves 16 de diciembre alrededor de las 4 de la tarde en el tramo carretero que conecta a Tapachula con Huehuetán, en donde una combi del transporte público de Huixtla con número económico HT16 se volcó sobre un costado derecho. Según los pasajeros,
El incidente se debió a que el conductor de la unidad iba a exceso de velocidad, por lo que en un instante perdió el control y se volcó. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Tapachula, así como elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de diferentes corporaciones, quienes atendieron a los lesionados y los trasladaron a un nosocomio para su atención médica especializada, ya que algunos de ellos presentaban heridas graves. En tanto, los elementos de la Guardia Nacional de la División de Caminos solicitaron la intervención de una grúa para trasladar la unidad siniestrada al corralón. Hay más información para usted, manténgase, regresamos de inmediato. Al regresar, un tráiler que transportaba pavos terminó volcado y lugareños rápidamente hicieron acto de rapiña. Localizan a un hombre sin vida en unos matorrales del municipio de Comitán, las autoridades ya investigan. Un hombre adicto a las bebidas alcohólicas pierde la vida, se presume que fue a causa de problemas hepáticos. Se acercan las posadas navideñas y las piñatas no pueden pasar desapercibidas, en un momento te explicamos su origen. La Fiscalía General de la República realizó un cateo por el delito de vuelos clandestinos en Acapetagua. Los integrantes de la Marimba Orquesta Municipal, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, invitan al público en general al concurso de baile navideño que se llevará a cabo el día 19 de diciembre a partir de las 6 de la tarde en la explanada del Parque Central. Habrán regalos para los primeros lugares. Ven, participa y gana. De la mano con el pueblo. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Vámonos a ver algunos saludos y mensajes que usted nos envía a través del Facebook, desde donde transmitimos en vivo, también en YouTube. Si usted quiere vernos en alta definición, puede hacerlo. Vaya a nuestra página, que es TV Núcleo Televisivo. Guadalupe Ramos Alcázar, gracias por vernos. Un saludo también para Oscar Pérez. Saludos para Carmen Olinto Aguilar Alfonso, gracias por vernos. A Tony Gómez, buenas noches, profe, ánimo, gracias por vernos, muy amable. A Jesús Trinidad Sánchez, gracias por sintonizarnos. Saludos, profe, desde Idaho, Twin Falls, Estados Unidos. Gracias por vernos hasta allá. Líbano Oralia Montt, gracias, buenas noches, profe. Siempre veo las noticias desde Villahermosa, Tabasco. Gracias por vernos, muy amable. Hasta allá, un fuerte abrazo. Saludos para Espinosa Gómez. Saludos también para Jesús Trinidad Sánchez. Siempre con usted en la noticia, gracias. Sinceramente, muy amable, muchas gracias. Luis Ballinas, gracias por vernos. Saludos para Reinaldo Velázquez Pérez. Buenas noches, profe. Vemos las noticias en el barrio Absalón Castellanos de Cintalapa, Chiapas. Hasta allá nos ven, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ariel Torres nos dice, buenas noches, profesor. Este fin de semana desde Acapetagua, Chiapas, lo estamos viendo en el barrio El Ular, en la segunda, seguramente nos quiso decir segunda sección. Gracias por vernos. Saludos también para Rey APS, gracias por vernos. A la señora Blanca Cancino, gracias por sintonizarnos. Saludos para ARKL Cruz Guillén, gracias por vernos. A Misael Trujillo, gracias por sintonizarnos. Un saludo también para Carlos Hernández. Y cerramos con Freddy Pérez. Saludos, profe, desde la Selva La Candona, Ocosingo, Chiapas. La Selva, un lugar hermoso, seguramente del municipio ocosinguense, porque pues también hay otro, la mayoría de la selva es abarcada por el municipio de Ocosingo. Hasta allá, un fuerte abrazo y gracias por vernos. Yo les decía, y aprovechando y hablando de la Selva La Candona, mire, en Nueva Palestina ocurrió un detalle el día de ayer que se lo presentamos puntualmente. Hasta ahí nosotros indicamos y dimos la información. Nos hicieron una llamada para indicarnos lo siguiente. En el caso de Palestina, nos dice la persona que nos llamó que desde hace tiempo han tenido una serie de complicaciones, la delincuencia está creciendo allá, en esa parte del municipio, y nos dice también que un grupo de personas han estado vandalizando las tiendas. O sea, comúnmente ya entran, se llevan las cosas, asaltan a las personas, y bueno, la comunidad se ha estado organizando, por lo que detectaron
a algunos fulanos que llegaron a una tienda a robar. Los conocieron a través de las cámaras y, bueno, en su momento fueron detenidos y remitidos a la cárcel de esa comunidad. Posteriormente, indican ellos, según la persona que nos llamó, según este testimonio, que una persona de nombre Berzaín, quien él dice que Berzaín es una persona que ha estado encabezando una situación que no es de bien para la comunidad. Dice ser una persona, Berzaín dice ser una persona activista, y así se presentó exactamente en la mayoría de las noticias en las redes. Pues resulta que después de haber detenido a los que habían cometido el ilícito, sugieren que el señor Berzaín acudió para intentar sacarlos, o sea, que los soltaran. Entonces la gente se reunió y acordaron ir a la casa de Berzaín, el supuesto activista, para detenerlo. Bueno, pero aquí del pecado están llevando a la penitencia. En una decisión de esas características o de esa magnitud, ocurre lo siguiente, y esto no es un testimonio mío, porque pasa regularmente. En algunas comunidades se exceden en cuanto a los, pues la autoridad que deba tener, y con la condición de que están todos reunidos, que son un montón, toman acuerdos que muchas veces pasan por encima de la ley. Dice esta persona, este señor que nos llamó, que tomaron el acuerdo de ir a la casa del señor Berzaín para detenerlo. Le dicen usos y costumbres, y ha ocurrido en muchas partes del estado de Chiapas. La comunidad decide que hay que multarlo y van por él. En otros casos, los ciudadanos simplemente pues no se resisten y son llevados a la cárcel, son multados y etc. Pero en este caso parece, a palabras de él, que fueron y no llevaban ellos ningún arma, o sea, los integrantes de la comunidad de Nueva Palestina no llevaban armas, iban como personas civiles a detenerlo y a llevarlo para que, incluso bajo las mismas palabras de la persona que llamó, para que estuviera unos 2 o 3 días en la cárcel y aprendiera que no debe transgredir los acuerdos de la comunidad, la ley. Pero esta persona, Berzaín, dice, quien nos llamó, que lo recibió a balazos. No debe ser, desde luego que no es una situación correcta y no se justifica el hecho, a pesar de lo que pueda ser. Sin embargo, parece que les pasó lo contrario a lo que ha ocurrido siempre, de que detienen, confinan, multan y asunto arreglado, bajo la fuerza de todos. Pero en esta ocasión parece que esta persona no se dejó, y a lo mejor temiendo por su vida, por la seguridad de sus familiares o por lo que haya sido, él dice que porque es parte de la delincuencia, aunque habrá que comprobarlo, desde luego. Una autoridad tendría que determinarlo y fincar esa responsabilidad. Si es un delincuente, debe ser juzgado por la autoridad y ésta debe determinar si efectivamente es un delincuente. Pero después de eso fueron recibidos a balazos y desafortunadamente una persona perdió la vida. El primero que iba al frente, que era policía, murió. Nos mandó algunas imágenes que no las voy a presentar porque están bastante fuertes. Sin embargo, aquí la pregunta es, ¿fue correcto lo que hizo la comunidad al intentar detener a esta persona? ¿No era más correcto fincar una responsabilidad? O sea, ir ante el Ministerio Público y presentar las pruebas, los testigos, que se iniciara un juicio contra él. Y bueno, el otro también de manera incorrecta, el haberlo recibido a balazos, provocó que hoy una persona esté sin vida. Y las autoridades tendrán que tomar cartas en el asunto, porque si se comprueba que fue Berzaín o alguna de su gente que estuvieran en su domicilio, que haya disparado, sean los responsables de este asesinato, pues tendrán que pagar definitivamente, independientemente que sea activista, que sea líder de algún grupo, del que sea, un grupo social, un grupo político, un grupo de delincuentes. Habrá que fincarle una responsabilidad. Pero estos son los hechos que nos narró esta persona, por los que en Palestina se dieron con todo. Incluso salió lesionada una persona conocida, que es alguien que fue síndico en Ocosingo, Chiapas,
conocido por todos ustedes, de nombre Mariano, salió lesionado y golpeado. En fin, vamos a ver hasta dónde llegan las cosas en Nueva Palestina y ojalá que todo se calme y que reine la mesura. Por lo pronto, sí se tiene que aplicar la ley para determinar quién fue el que asesinó al policía rural que iba al frente del grupo de personas cuando intentaron detener a este señor de nombre Berzaín. Bueno, pues vámonos con más noticias. Dice, un milagro para muchos y una tragedia para otros. Un tráiler cargado de pavos congelados se volcó en el estado de Campeche. La tarde del pasado jueves 16 de diciembre, un tráiler cargado con pavos congelados se volcó en la carretera Sabancuy, en Ciudad del Carmen, Campeche. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional de la División de Caminos, quienes no pudieron hacer nada, ya que las personas que se encontraban cerca del lugar, así como de los automovilistas que transitaban por la zona, rapiñaron toda la mercancía del tráiler en menos de 30 minutos. Lo del pueblo para el pueblo. Los milagros existen y las familias pasarán una noche buena el 24 de diciembre. Dios es grande y mandó esta bendición de pavos para la cena navideña. Dios bendiga este chofer del tráiler. Estas fueron las palabras y los comentarios que realizó un ciudadano mientras rapiñaba el tráiler lleno de pavos. Al lugar también arribaron paramédicos de Protección Civil para ver si conseguían su pavo, pero ya no había nada, por lo que se limitaron a valorar al chofer de la unidad, quien al parecer salió ileso. Los elementos de la Guardia Nacional también querían un pavo, pero tampoco alcanzaron, por lo que ordenaron que la pesada unidad fuera remolcada al corralón en turno. Bueno, no es una justificación, sin embargo, por lo menos tendrán un pavo para el 24, aunque fue incorrecto el haber rapiñado este tráiler al momento que se volcó. El chofer, bueno, no se reportó que con heridas graves, simplemente algunas lesiones leves. Un hombre fue encontrado sin vida entre los matorrales en el municipio de Comitán, Chiapas. Con información e imágenes del Cuarto Poder. Habitantes del barrio La Pilita Seca, en la ciudad de Comitán, Chiapas, reportaron el hallazgo del cadáver de una persona del sexo masculino que se encontraba entre los matorrales. Los hechos sucedieron en un lote baldío que está sobre la Tercera Sur, a unos cuantos metros del Libramiento, en donde habitantes hallaron el cuerpo de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, el que ya no presentaba signos vitales, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Elementos de diferentes corporaciones policíacas tomaron parte en los hechos y acordonaron el área para evitar el paso de curiosos, en espera de que peritos de la Fiscalía tomaran conocimiento de las noticias que acababan de ocurrir. Según los vecinos, el sujeto fue visto antes ingiriendo bebidas embriagantes, por lo que sospechan que podría haber perdido la vida por una congestión alcohólica. Sin embargo, no se descarta que pueda tratarse de una muerte violenta. Minutos más tarde, peritos de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra realizaron el levantamiento del hoyo occiso para trasladarlo al CEMEFO, en espera de que sea identificado y reclamado por sus familiares. Un integrante del famoso Escuadrón de la Muerte perdió la vida en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con información e imágenes del Heraldo de Chiapas, un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien supuestamente era un enfermo alcohólico, falleció la tarde del pasado jueves en la explanada del Parque Central de la capital chiapaneca. El hombre había sido reportado desde días antes por estar tirado a un costado del registro de luz eléctrica y hasta el pasado jueves fue dictaminado sin signos vitales. Fueron sus compañeros de parranda quienes detallaron que desde la mañana el sujeto ya no se movía, hasta que pasó un elemento policíaco y lo contactaron para hacer el reporte. Un elemento de la Policía Municipal solicitó la presencia del equipo médico para su valoración, por lo que al lugar arribaron técnicos en urgencias médicas, quienes confirmaron el deceso por supuesta complicación provocada por cirrosis. El cuerpo, que se encuentra en calidad de desconocido, fue llevado a bordo de una unidad de la Dirección General de Servicios Periciales para la necropsia de ley y en espera de que alguien lo reclame. Y esta es una muy buena pregunta, porque usted seguramente ha ido a las fiestas, ha roto las piñatas a garrotazos, pero sería,
¿Sabe usted el significado que tienen las piñatas navideñas y cuál fue su origen? Con información e imágenes de la red. Ya comenzaron las posadas que concluyen hasta el 24 de diciembre y uno de los elementos que no puede faltar es precisamente las piñatas. Las posadas se caracterizan por tener varios elementos que las hacen únicas, como el ponche, las velitas, los cantos y por supuesto las piñatas. Estas últimas son muy tradicionales en las fiestas decembrinas e incluso se han vuelto un ícono. El origen de las piñatas tiene dos versiones. La primera se remonta a la antigua China, en específico a los viajes de Marco Polo. En este libro, el mercader cuenta que en una de sus travesías por Asia observó cómo se rompían figuras de bueyes rellenos de semillas para celebrar el Año Nuevo chino. Fue él quien llevó la tradición hasta Italia, en donde se aceptó para conmemorar la Cuaresma. De ahí se pasó a España y finalmente los españoles se encargaron de traer la tradición al Nuevo Mundo y dar un nuevo significado a las piñatas. Según otra versión sobre el significado de las piñatas, es que los 7 picos simbolizan los 7 pecados capitales: la pobreza, la gula, la envidia, la ira, la injuria, la avaricia y la soberbia, pecados que están arraigados en la mayoría de los seres humanos. El palo que se emplea para pegarle a esta y romperla simula la fuerza con la que se destruye el mal y la falsedad, así como el engaño. Por su parte, la venda con la que se cubren los ojos representa la fe ciega en Dios, mientras que los colores brillantes y el oropel simbolizan las vanidades del mundo y las tentaciones del demonio. Las frutas, dulces o juguetes con las que se rellenan las piñatas son la recompensa por vencer el pecado. Usted tiene la oportunidad de escoger cuál de las dos versiones, pero por lo pronto, si va a una fiesta, no deje de majar la piñata, porque estamos en épocas decembrinas y las posadas ya están en todas partes. Pero eso sí, hágalo con mucha precaución, usando el cubreboca, mantenga la distancia y acuda a fiestas con familiares, donde usted conozca quiénes están bien, quiénes no tienen ningún problema con el virus y que sea un poco hermética la fiesta. Esa es una buena recomendación para poder pasar el 31 sin ningún problema. La Fiscalía de la República cumplimentó un cateo en un escuadrón por vuelos clandestinos en Chiapas. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada del Control Regional y con el apoyo de la Policía Federal Ministerial en Chiapas, cumplimentó una orden de cateo en el aeródromo La Providencia del municipio de Acapetagua, Chiapas. Esto por el hecho de vuelos clandestinos previstos y sancionados en el Código Penal Federal en contra de quien o quienes resulten responsables, derivado de una denuncia por parte del comandante del aeródromo, quien informó sobre el aterrizaje de una aeronave tipo Cessna en la que iban a bordo 2 tripulantes, mismos a los que se les solicitó su plan de vuelo y sus datos, así como su identificación, negándose a proporcionarlos. Únicamente manifestaron que la aeronave presentaba fallas mecánicas. Se corroboró con la Agencia Federal de Aviación Civil en Tapachula que la aeronave no informó ni programó llegada ni salida al aeropuerto, por lo que el juez de control del Centro Penal Federal con residencia en Tapachula autorizó la técnica de cateo en dicho aeródromo. Elementos de la Policía Ministerial en compañía de peritos oficiales y del Ministerio Público Federal cumplimentaron la diligencia de cateo en la que aseguraron una aeronave Cessna y detectaron detrás de los asientos del piloto una instalación artesanal con la finalidad de reabastecer combustible en vuelo y obtener mayor autonomía. Además, se aseguró un líquido de color azul en 8 tambos metálicos con capacidad de 200 litros llenos y 2 vacíos, así como un predio habilitado como aeródromo denominado La Providencia, que quedó en resguardo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El inmueble y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Yo tengo más información para usted, pero regreso en un instante.
Al regresar, una turba enfurecida por habitantes de Mapastepec intentaron desalojar a migrantes que pretendían bloquear la carretera. De acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía, el huevo a granel elevó su precio en un 12% en todo el año. El grupo de operaciones tácticas detuvo a 3 sujetos por robar un vehículo de transporte público. Enfrentamiento en la capital chiapaneca fue entre un grupo de vendedores ambulantes y elementos de la policía. El exceso de velocidad ocasionó un fuerte accidente en el libramiento sur de Tapachula, se reportaron pérdidas materiales. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde. Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Bueno, y pasó lo que algunos ya se lo habían imaginado. Una turba enardecida desalojó a los migrantes de la carretera en Mapastepec, Chiapas. Con información e imágenes del Diario del Sur, alrededor de 150 migrantes bloquearon la carretera costera a la altura del Hotel La Montaña en el kilómetro 189, lo que provocó un caos vehicular. El bloqueo inició alrededor de las 8 de la mañana de este viernes. Se trata de los 150 migrantes que se encontraban en el domo del Campo Deportivo Santa Cruz, ubicado en la primera avenida norte, esquina con la 19, calle Oriente del barrio Santa Cruz del municipio de Mapastepec. Desde temprana hora se notó la movilización cuando el contingente se trasladaba a la carretera costera, donde simplemente se atravesaron e iniciaron el bloqueo de esta carretera federal que es el único acceso para comunicar a la zona costa con el resto del estado y el país. Sobre los motivos para realizar esta movilización es porque, según los migrantes, exigen al Instituto Nacional de Migración les envíe autobuses y los permisos para que puedan dirigirse a otros estados de la República Mexicana, ya que se dicen desesperados en Mapastepec, lugar donde se encuentran varados y sin alimentos. Por otro lado, automovilistas, traileros y habitantes del municipio de Mapastepec dieron a conocer que planean desalojar a los migrantes debido a que dicen que ya están cansados de que cada rato les bloqueen la carretera por un tema que no compete al municipio y tampoco al estado de Chiapas. Además de que aseguran que estos movimientos les provocan pérdidas, retrasos y diversos problemas. En el lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional, quienes mencionaron que pues no pueden hacer absolutamente nada. Los ciudadanos expresaron su molestia en contra de los migrantes, ya que no están en su país para que vengan a hacer desmanes, mencionaron. Se espera que los extracontinentales dejen de bloquear las carreteras, ya que eso provoca un caos en los municipios. Qué difícil esta situación. Desde el punto de vista humano, difíciles son las situaciones que pasan los migrantes. Pero desde el punto de vista administrativo, la pregunta es, ¿qué hacen en México? Se supone que tienen un país. Su gobierno debe proveerlos de empleos, de posibilidades para que puedan quedarse en ese país. Porque México tendría que pagar las consecuencias, dicen algunos. Otros dicen y ven justificada la acción, que es un derecho humano la migración. Incluso está incluida en la historia. La migración es parte del devenir de la humanidad. Sin embargo, otra pregunta surge. Cuando ellos lleguen al norte de México, al sur de Estados Unidos, y en la frontera intenten pasar y no puedan hacerlo, ¿qué pasaría? Seguramente se van a quedar en la frontera. Muchos de ellos van a quedarse a radicar ahí, van a engrosar la pobreza, los índices de desempleo, y una serie de situaciones, por lo que el asunto no es tan sencillo, no es como para dejarlos pasar y permitirles que caminen y transiten por todo el país, porque entonces un problema trae otro problema y otro problema y otro problema. Además de que, recuerde usted, Estados Unidos cerró su frontera totalmente y la tiene tan vigilada que difícil será que puedan pasar los migrantes. Muchos de ellos están muriendo en el intento. ¿Hasta cuándo va a ocurrir esto? Pues seguramente a partir de aquí van a continuar las migraciones constantes en los siguientes meses.
El kilo de blanquillos se encareció hasta en un 12% en el 2021. Con información e imágenes del Sol de México, el blanquillo a granel se encareció en un 12% entre enero y diciembre del 2021. Esto según datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. El costo promedio frecuente para el kilogramo de blanquillos en toda la República Mexicana pasó de 27.79 a 30.99 pesos entre la segunda semana de enero y la segunda de diciembre del año en curso. Esto es equivalente a un aumento de poco más de 3 pesos por cada kilogramo a granel de este insumo. El porcentaje supera la inflación registrada en el país hasta el cierre de noviembre pasado, que se ubica en un 7.4% según datos del INEGI. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor y el monitoreo de precios que realiza, el blanquillo blanco a granel en la capital del país se ubica en un precio mínimo de 30.50 pesos el kilogramo, un máximo de 36 pesos y un promedio de 33.42. Este último superior al precio frecuente promedio del blanquillo en todo el territorio nacional. Pues sí es cierto, al menos en Chiapas, en la mayoría de las ciudades se vende no por kilo, se vende por pieza y se ha incrementado su precio de 1.50 a 2 pesos, a 2.50 y en algunas partes incluso ya ha llegado a valer a 3 pesos. Así que así están las cosas y este insumo es tan importante que dígame usted quién no lo consume todos los días, mínimamente 3 veces por semana en el desayuno, la mayoría. Un grupo de operaciones tácticas detiene a 3 por robo de un taxi en la capital chiapaneca. La noche del pasado jueves 16 de diciembre del 2021, un grupo de operaciones tácticas de la Policía Municipal detuvo a 3 sujetos presuntamente implicados en el robo de un taxi. De acuerdo a los reportes, el conductor del transporte público realizaba su recorrido de rutina cuando 3 sujetos abordaron la unidad en la colonia Satélite de Tuxtla Gutiérrez. Momentos después, uno de los sujetos lo amagó con un arma de fuego, mientras que el segundo le colocó un cuchillo en el cuello. Tras despojarlo del taxi, los delincuentes se dieron a la fuga. La víctima solicitó el auxilio de la Policía Municipal, por lo que, en coordinación con la Fiscalía especializada en el combate del robo de vehículos, se logró la captura de los sujetos en la carretera federal Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, en el kilómetro 11. En el lugar fueron detenidos Humberto N., de 55 años de edad, Edilberto N., de 43 y Reinaldo N., de 62. Actualmente se encuentran a disposición del agente del Ministerio Público como probables responsables del delito de robo de vehículos con violencia. Seguramente van a pasar más de 30 años en la cárcel por robo y sobre todo con violencia. Este es un agravante que sin duda es considerado muy en cuenta para una sentencia mayor. Se enfrentan policías y vendedores ambulantes en el centro de la capital de Chiapas. Con información e imágenes del Heraldo de Chiapas, un policía, 2 fiscales municipales y varias personas que se dedican al comercio ambulante resultaron heridos tras desarrollarse un enfrentamiento la tarde de este viernes en la zona centro de Tuxtla Gutiérrez. La agresión se originó cuando los uniformados, en conjunto con el personal de la Fiscalía, se encontraban realizando un operativo para disuadir a los comerciantes informales sobre la primera poniente entre segunda y tercera sur. Sin embargo, los vendedores se negaron a abandonar la vía y en consecuencia comenzaron a agredir a las autoridades. Los inspectores y policías que participaban en la acción rebasaron a los comerciantes, quienes decidieron defender su patrimonio y lo que consideran su derecho a vender en las calles del centro de la ciudad. Ante el conato de bronca, los uniformados repelieron la agresión con equipos antimotines y gases lacrimógenos. Sin embargo, un policía que no alcanzó a correr fue golpeado en la cabeza por los proyectiles que lanzaban los vendedores, quedando abandonado sobre la calle central y la tercera sur. El herido fue auxiliado por personas civiles y posteriormente se retiró por su propio pie, mientras que los demás lesionados se movieron del sitio para evitar mayores daños a su persona, sin que llegaran los servicios auxiliares a darles la atención médica.
Hace ya varios días que se desarrolló una serie de operativos con la finalidad de erradicar a los ambulantes que se encuentran instalados en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y de acuerdo a la versión oficial de la policía, estos operativos continuarán hasta que las calles queden libres de vendedores ambulantes. Ya lo habían hecho en la capital del estado hace tiempo cuando limpiaron el centro de los vendedores. Para algunos es un derecho vender en la vía pública, pero para otros es un derecho transitar con libertad y sin ningún riesgo, por lo que hay una contradicción ahí. La autoridad municipal, desde luego, implementa las leyes municipales del buen gobierno para indicar que para vender en la vía pública, en algunos puntos que así sean determinados, también se tiene que pagar el derecho de piso. Y es que es a través de estos ingresos como los ayuntamientos logran obtener recursos. Sin embargo, la autoridad del estado ha dicho que no va a permitir que todos se coloquen en cualquier calle a vender en cualquier hora del día. Choque por alcance dejó daños materiales por más de 1,000 pesos en Tapachula, Chiapas. Con información e imágenes del Diario del Sur. Daños materiales por más de 100,000 pesos fue el saldo en un accidente por alcance sobre el libramiento sur poniente de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Sobre los hechos se dio a conocer que alrededor de las 11 de la noche del pasado jueves, el conductor de una camioneta GMC azul chocó por alcance contra un vehículo Volkswagen Jetta negro, causando daños materiales por más de 100,000 pesos. De acuerdo con las autoridades de tránsito del estado, el conductor de la camioneta GMC se desplazaba de poniente a oriente sobre el libramiento sur poniente y debido al exceso de velocidad no guardó su distancia y chocó por alcance contra la parte trasera del automóvil Jetta Volkswagen, mismo que transitaba en la misma dirección. Por fortuna, ninguna persona resultó con lesiones. Al lugar de los hechos arribaron elementos de tránsito del estado, quienes se encargaron de realizar las investigaciones, mientras que el responsable dijo que pagaría los daños ocasionados. La unidad tipo Jetta fue llevada por el propietario, en tanto la camioneta fue llevada al corralón en turno. Una disculpa, le dije 1,000 pesos, más de 100,000 pesos. Choque por alcance dejó daños materiales por más de 1,000 pesos, de 100,000 pesos en Tapachula, Chiapas. Afortunadamente no hubieron fallecidos ni pérdidas humanas, simplemente los daños materiales. La Asociación Civil MUREC invita al público en general. La Asociación Civil MUREC de Ocosingo invita a toda la ciudadanía a participar en el primer concurso de villancicos online. Lo que se tiene que hacer para participar, es grabar un video de a máximo 2 minutos de duración a solas o en grupo, en donde se cante un villancico. Posteriormente, enviar el video al número 919-114-4345. Los videos se van a subir a la página oficial de la Asociación MUREC y ganarán quien tenga más like. Las inscripciones cierran el próximo 23 de diciembre del 2021 a las 12 del mediodía y la premiación será ese mismo día a las 5 de la tarde. Participe usted, grabe su villancico, una especie de TikTok, hágalo y envíelo a la Asociación MUREC de Ocosingo. Abarrotera Belén lo invita a visitar sus nuevas instalaciones. Ellos están ubicados en el barrio Candelaria. Abarrotera Belén invita al público en general a visitar su nueva sucursal ubicada en el barrio La Candelaria del municipio de Ocosingo. Ahí le ofrecen a usted los servicios de mayoreo y medio mayoreo. Visite Abarrotera Belén. Encuentre excelentes precios, encuentre excelente atención y sobre todo ahorre. Recuerde que Abarrotera Belén es el único lugar, la única tienda en donde su dinero sí tiene valor. Bueno, pues regreso de inmediato, manténgase con nosotros. Que en esta Navidad todos sus propósitos se hagan realidad. Esta Navidad será motivo de felicidad, será una oportunidad para querernos más. Son los deseos de TVN. Noticiero TVN. Véalo de lunes a viernes, después de las 7 de la tarde.
Conducido por el profesor Jesús Cepeda Alfonso. TVN Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Saludos para Karina Vázquez Domínguez. Buenas noches, profesor. Saludos desde Huistla, Chiapas. Hasta allá nos ven, gracias. A Luz Argüello, saludos, gracias. Saludos a Orlando Argüello, gracias por vernos. Saludos también para Britiago Guzmán. Buenas noches, profesor. Saludos desde Quintana Roo, México. Igualmente saludos. Raúl Martínez, saludos, profe, desde Yajalón, Chiapas, México. Gracias por vernos, Raúl Martínez, hasta Yajalón. Francisca Concepción Blanco, gracias por vernos, muy amable. Un fuerte abrazo a todos. Gracias por sintonizarnos. Y es fin de semana, es inicio de vacaciones para algunas instituciones educativas que han estado trabajando desde el mes de septiembre. Es el caso de la Secundaria Técnica 63 de Bachajón, que inició actividades desde el desde el 1 de septiembre. Y bueno, hoy precisamente culminó su primer tercio del ciclo escolar y los alumnos se han ido a descansar. Afortunadamente hasta el día de hoy todo bien en algunas instituciones educativas. Me despido, lo espero el próximo lunes a las 7 de la noche. Soy Jesús Cepeda Alfonso. Le deseo bonito fin de semana.